Tu hermana se ganó un auto. Tú no has ganado nada, nunca lo haces, dijo papá, lanzándole las llaves a mi hermana en la cena. 15 parientes aplaudieron. Yo dejé el tenedor, tranquila. Entonces sonó el timbre. Un hombre de traje entró, miró alrededor y preguntó, ¿cuál de ustedes es el padre? No has ganado nada. Nunca lo haces. Mi padre me lo dijo a la cara en su propia mesa el 4 de julio. Segundos después de que le entregara a mi hermana las llaves de un auto nuevo. 15 parientes aplaudieron. Mi madre sonrió como si hubiera ganado algo. No discutí. Dejé el tenedor y esperé porque había visto lo que se avecinaba por el camino de entrada y ellos no a las 7:14, el timbre interrumpió los aplausos. Un hombre con un traje impecable entró, puso una carpeta gruesa sobre la mesa y miró a cada hombre Kessler en la habitación. Estoy aquí por una reclamación de paternidad, dijo. Necesito saber quién de ustedes es el padre biológico. Mi padre se rió y levantó la mano. No debió haberlo hecho. Soy Brenna Kessler, tengo 34 años, soy enfermera pediátrica en Millbrook, Ohio. El hombre que me llamó nada esa noche era mi padre, Dennis. Y la razón por la que no me inmuté cuando lo hizo es una historia que comenzó 8 meses antes de ese timbre con un tubo de plástico barato y una pregunta que nunca debí haber hecho. Permítanme llevarlos al principio. En mi familia, el amor era una nómina. Te lo ganabas o no y mi padre llevaba las cuentas. Lo decía tan a menudo que dejó de sonar a crueldad y empezó a sonar a clima. Nadie te regala nada, Brenna. Te ganas tu lugar. Lo decía en la cena, sobre el fregadero, sobre el capó de la camioneta que pulía esa semana. Toda mi infancia fue una larga evaluación de desempeño, y siempre me quedaba un poco corta para el aumento. Mi hermana menor, Chloe, nunca tuvo ese problema. Chloe se ganó su lugar el día que nació. Era 5 años menor, más suave, más bonita a la manera que le gustaba a mi padre, y aprendió temprano que todo lo que tenía que hacer era sonreír y estar de acuerdo, y dejar que él se sintiera importante. Ese era todo el trabajo. Ella era muy buena en eso. Yo no era buena en eso. Hacía preguntas. Recordaba cosas. Notaba cuando la historia cambiaba. A los 34 años, había construido una vida por la que él no podía llevarse el crédito y de todos modos no respetaría. Me pagué la escuela de enfermería, trabajando turnos de noche en un restaurante. Sin ayuda, sin préstamos de él. Trabajé en el piso de pediatría del Hospital General de Millbrook. Sostuve a bebés cuyos propios padres no podían quedarse en la habitación, y era buena en eso. Manos firmes, voz tranquila, la capacidad de mantener mi rostro inmóvil mientras todo dentro de mí temblaba. Esa última habilidad, resulta, era de familia. Simplemente aún no sabía dónde la había aprendido. Mi padre estaba orgulloso de una cosa más que de su propia disciplina. Y era de donde venía nuestro dinero. Contaba la historia en cada día festivo como si fuera escritura. 1991, comenzaba y todos se acomodaban. Había estado en bancarrota, con 23 años, trabajando 2 empleos. Luego había hecho una jugada inteligente. Una inversión afortunada la llamaba. Momento y agallas. Y eso estableció a la familia para toda la vida. La casa en Larks Lane, el barco, las buenas escuelas para Chloe. Había una foto que mantenía enmarcada en el pasillo para probarlo. Mi padre a los 23 años sonriendo, de pie frente a un edificio bajo de ladrillo con un bolso de lona al hombro. El día que mi suerte cambió, lo llamaba. Golpeaba el cristal cuando pasaba. Justo ahí, fue donde dejé de ser nada. Debí haber pasado por esa foto 10,000 veces. Ni una sola vez miré el edificio detrás de él. El dinero importaba porque el dinero era el sermón. Dennis Kessler había salido de la nada con sus propias manos. Y si tú no podías hacer lo mismo, eso era un fracaso moral. El mío específicamente. Nunca me dejó olvidar que tenía 34 años y estaba alquilando. Mi madre, Brenda, hizo de mediadora toda su vida. Ella era la que lo suavizaba, la que me miraba por encima de la mesa con una mirada que decía, no. Esta noche no.
Solía pensar que ella estaba de mi lado a su manera tranquila y cobarde. Me tomó 34 años entender que mi madre no me protegía de mi padre. Protegía a mi padre de mí. Así que esa era la familia. La santa, la niña de oro, y yo, la hija que nunca se lo ganó del todo. Había hecho las paces con ello en su mayor parte. Dejé de ir a las cenas dominicales. Construí una vida pequeña y buena a 40 minutos de distancia y solo volvía a casa para los días festivos que no podía saltarme sin una guerra. Y luego, el pasado noviembre, pedí una prueba de ADN. No hubo nada dramático al respecto. Un niño de 4 años en mi piso había sido ingresado con un raro trastorno de coagulación, genético, del tipo que permanece silencioso en una familia hasta que no lo hace. Su madre se sentó junto a su cama y dijo, no teníamos idea de que estaba en nosotros. Esa frase se quedó conmigo durante una semana. Soy enfermera. Sabía que el historial familiar de mi padre era una caja cerrada. Nunca hablaba de sus padres. Nunca mencionaba una sola enfermedad. Descartaba cada cuestionario médico que intentaba llenar para él. Los Kessler no se enferman, decía. Estamos bien hechos. Así que, escupí en un tubo. Me dije que era práctico. Conoce tus propios riesgos. Lo envié por correo y me olvidé de ello. 6 semanas después, llegaron los resultados y toda mi vida se resquebrajó silenciosamente por la mitad. La parte de la salud fue insignificante. Un par de indicadores de portador, nada urgente. Esa no fue la parte que me detuvo. La parte que me detuvo fue una pequeña pestaña en la parte inferior de la pantalla. Parientes de ADN, un número al lado. Tenía coincidencias, muchas más cercanas de las que cualquier persona debería tener. Recuerdo estar sentada en el suelo de mi cocina con mi computadora portátil, leyendo la lista, pensando que había habido un error en el laboratorio porque el sitio me decía que tenía medios hermanos, no primos, no parientes lejanos, medios hermanos, personas que compartían un padre conmigo. Y no eran 1 o 2. La primera vez que cargué esa página, el número era 17. Quiero que entiendan lo que eso le hace a una persona. Me senté allí haciendo la única matemática que sabía hacer. Mi madre y mi padre habían estado casados durante 36 años. Éramos 2, Chloe y yo. Esa era toda la historia. Esa era toda la familia sobre la que mi padre había construido sus sermones. 17 medios hermanos significaban que uno de mis padres tenía una vida de la que nunca había oído ni un susurro. Cerré la computadora portátil. Me dije que era una falla, un error de base de datos, que le enviaría un correo electrónico a la compañía por la mañana y ellos se disculparían. De hecho, me convencí de eso durante unas 9 horas. Dormí mal. Me levanté, hice café, abrí la computadora portátil para escribir mi correo electrónico de enojo. El número había subido a 19 durante la noche. Antes de continuar, si esto ya te pesa en el pecho, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte. Ayuda a que historias como esta lleguen a las personas que las necesitan. Y dime en los comentarios desde dónde me escuchas esta noche y qué hora es donde estás. Realmente me encanta saber cuán lejos viajan estas historias. Ahora, volvamos a esa cocina y a ese número y a todo lo que estaba a punto de desmoronar. 19. Luego, al final de esa semana, 22. No eran errores. Seguían apareciendo nuevos perfiles. Personas reales con fotos reales. La mitad de ellos enviando mensajes a la bandeja de entrada del sitio con una especie de asombro y emoción. Hola, creo que podríamos ser parientes. Algunos de ellos habían estado buscando durante años. Otros, como yo, acababan de escupir en un tubo por capricho y se habían topado directamente con una mina terrestre. Aquí está lo que no podía superar. Lo que me mantenía despierta. 22 medios hermanos dispersos por todo el país. Todos más o menos de mi edad, la mayoría a principios de los 30. Nacidos, por lo que pude averiguar, entre 1991 y 1996, que era exactamente el periodo en el que mi padre tenía 20 y tantos años, según sus propias palabras, estaba en bancarrota. No me permití terminar ese pensamiento. Todavía no.
Yo era un chivo expiatorio, no una tonta. Sabía lo que significaría señalar ese pensamiento a mi padre en mi familia sin algo sólido en la mano. Me habría enterrado. Así que hice lo que siempre hacía cuando la historia no cuadraba. Empecé a llevar un registro en silencio, una hoja de cálculo. Nombres, edades, ciudades de origen, lo poco que cada uno sabía. No le dije a absolutamente nadie. Ni a mi madre, ni a Choé, ni al hombre con el que salía. Fui a trabajar. Sostuve a mis pequeños pacientes. Mantuve mi rostro inmóvil. Y cada pocos días, abría esa página y veía cómo el número aumentaba. Para Navidad, era 29. Ese año conduje a casa para las fiestas con una carpeta de extraños en mi bolso y la voz de mi padre en mi cabeza contando la historia de 1991 a una mesa llena de gente que creía conocerlo. Lo vi golpear esa foto en el pasillo, justo ahí. Fue donde dejé de ser nada. Por primera vez en mi vida, me detuve y realmente miré el edificio detrás de él en la foto. No pude leer el cartel, pero lo fotografié. Y en el largo viaje de regreso a Millbrook, ese edificio borroso de ladrillo se sentó en el asiento del pasajero de mi mente y no se iba. Todavía no lo sabía, pero acababa de encontrar el hilo que desentrañaría todo lo que mi padre me había enseñado sobre quién se ganaba qué. El mensaje que lo cambió todo llegó en enero, un martes, mientras yo estaba registrando en la estación de enfermeras. Era de una mujer llamada Samantha. Samantha Evans, 35 años, enfermera de la UCIN en Cleveland, lo que significaba que hacíamos el mismo trabajo a 90 millas de distancia y nunca nos habíamos cruzado. Su mensaje tenía 3 líneas. Me había visto en la lista de parientes. Había estado construyendo discretamente la misma hoja de cálculo que yo, y creía haber descubierto algo que yo no. No compartimos madre, escribió. He descartado eso para casi todos nosotros. Compartimos padre, un solo hombre, y creo que sé cómo. La llamé en mi descanso, de pie en la escalera con el corazón latiendo como una alarma de monitor. Samantha tenía una voz tranquila y seca, la voz de alguien que había pasado una carrera dando noticias difíciles con delicadeza. Ella había comenzado su propia búsqueda 2 años antes, mucho antes que yo. Ya había encontrado a 30 de nosotros. Ya había hecho lo que yo había tenido demasiado miedo de hacer. Había puesto todas nuestras fechas y lugares de nacimiento en un mapa. Casi todos nacimos a menos de 100 millas de Columbus, dijo. Entre 1991 y 1996. Yo también, 1992, dije. Mis padres vivían en las afueras de Columbus. Luego hubo una pausa. Pude oírla escribir. Brenna, dijo, ¿cuánto sabes sobre dónde fuiste concebida? Me reí, porque ¿qué pregunta? Nada. Normal, supongo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no lo fuimos, dijo ella. La mayoría de nosotros fuimos concebidos en una clínica de fertilidad. Y no creo que todos nuestros padres lo sepan todavía. Me senté en el escalón de hormigón. Mis uniformes, la barandilla fría, el zumbido fluorescente. Lo recuerdo todo. Recuerdo pensar, yo no. Mis padres estaban casados. Mi padre hizo 2 bebés de la manera normal y nunca se cayó sobre su propia virilidad. Esta era la pesadilla de otra persona. Pero Samantha siguió hablando, suave e implacable. No todos los hermanos vinieron de una clínica, dijo. Algunos vinieron de un hombre que simplemente fue generoso consigo mismo en sus 20 años. Esa era la parte que todavía estaba desentrañando. Un solo donante en una sola clínica podría explicar una docena de nosotros. ¿Pero 30? 30 niños dispersos significaban algo más grande. Significaba una clínica que había usado las muestras de un hombre mucho más allá de lo que él podría haber aceptado. Quienquiera que sea, dijo, probablemente no tiene idea de que somos tantos. Puede que ni siquiera lo recuerde. Hice la pregunta antes de poder detenerme. ¿Qué clínica? Todavía no estamos seguras, dijo. Pero 3 de nosotros tenemos papeles. Los 3 dicen el mismo nombre. Un lugar en Columbus llamado Bridgewater. Escribí la palabra en el dorso de mi mano como una adolescente. Bridgewater.
Esa noche no significó nada para mí. Lo significaría todo en una semana. Quiero ser honesta con ustedes sobre dónde estaba mi cabeza. Todavía no creía que fuera mi padre. Creía que había nacido de la manera normal de dos personas casadas, y que estos 30 extraños eran mis medios hermanos a través de algún hombre al que nunca conocería. Un donante, un extraño, una mancha en un formulario. Incluso sentí pena por ellos, como sientes pena por la gente en una historia que no es la tuya. Eso duró hasta que busqué Bridgewater. Lo hice esa misma noche en la mesa de mi cocina, sin esperar nada. La clínica había cerrado hacía años, pero estaba de nuevo en las noticias recientes. Había una demanda. Decenas de adultos concebidos por donación habían declarado que la clínica, bajo su fundador, el Dr. William Frey, había cometido lo que los artículos llamaban fraude de fertilidad. Había utilizado los donantes equivocados. Había reutilizado un puñado de muestras cientos de veces. Había construido un negocio sobre mentiras y había enterrado los papeles. Leí 3 artículos. Mi café se enfrió. Y luego llegué al cuarto y dejé de respirar. El cuarto artículo tenía una foto del edificio Bridgewater. Ladrillo bajo, un saliente plano sobre la puerta. Lo había visto antes. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó. No fui a casa de mis padres. Era medianoche y estaba a 40 minutos. En cambio, abrí mi teléfono y encontré la foto que había tomado en Navidad, la borrosa. Mi padre sonriendo a los 23 años con un bolso de lona al hombro. El cartel detrás de él que nunca pude leer. Puse las 2 imágenes una al lado de la otra en la mesa de mi pequeña cocina. La foto de la noticia y el día de suerte de mi padre. Mismo saliente, mismo ladrillo, misma puerta. El edificio donde mi padre dijo que dejó de ser nada era el centro de fertilidad Bridgewater. No llamé a nadie. Me senté muy quieta en esa pequeña mesa, las 2 fotos brillando una al lado de la otra, y me permití entender lo que había estado evitando durante 2 meses. El sermón con el que crecí era una historia de encubrimiento. El día más orgulloso de la vida de mi padre, el día en que dejó de ser nada, fue un día en que entró en una clínica para vender lo único de sí mismo que más tarde juraría que era sagrado. Todavía no tenía pruebas del resto. Todavía no. Pero el hombre de esa foto estaba a punto de entregármelas él mismo. Un alarde a la vez. Saber el edificio no era lo mismo que conocer al hombre. Me obligué a recordar eso. Una foto fuera de una clínica probaba que mi padre había estado allí una vez hace 35 años. No probaba que fuera la fuente de 30 extraños. Soy enfermera. No confundo un síntoma con un diagnóstico. Así que antes de permitirme creerlo, hice lo frío. Construí el caso como construirías un historial. Le envié a Samantha las 2 fotos. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego me envió una sola línea que me hizo erizar el cuero cabelludo. Haz una comparación de ADN conmigo y con otros 2, escribió. Si tu padre es el donante, coincidirás con nosotros como hijos de primos hermanos, pero también llevarás su lado 2 veces. Se notará. No seguí completamente la genética. Y no importa si ustedes tampoco. Lo que importa es lo que salió. Contra los otros hermanos concebidos por donante, coincidí como su media hermana, igual que ellos coincidían entre sí. Pero el sitio también señaló algo que ninguno de ellos tenía. Señaló el apellido de mi padre en mi línea paterna como un padre criado directo, no un donante distante. Traducido de la ciencia, el hombre que me acostaba era el mismo hombre que había llenado un archivador en Columbus. Dennis Kessler no donó a la familia de un extraño y se fue a casa para hacerme de la manera normal. Él era el donante. Y luego, un año después, me hizo a mí una de las pocas hijas que realmente conservó. Me quedé con eso durante mucho tiempo porque, ¿ven la forma de eso? Mi padre tenía docenas de hijos a los que nunca había conocido, nunca había alimentado, nunca había enseñado a ganarse su lugar. Y de todos ellos, había elegido criar a 2. Y a la que decidió que no valía nada, a la que dijo cada día festivo que no había logrado nada, era yo, su verdadera sangre, sentada en su verdadera mesa. Los otros 30 los había vendido por dinero en efectivo y los había olvidado.
Dejé de dormir toda la noche por aquel entonces. Samantha y yo empezamos a hablar todos los días. Luego llegaron los demás. Estaba Ryan, un entrenador de fútbol de secundaria en Indiana con mi misma mandíbula terca. Estaba Dawn, una farmacéutica que lloró cuando vio una foto mía porque yo tenía los ojos que todos en este grupo tienen. Había un hombre tranquilo llamado Caleb que había estado buscando a su padre biológico durante 11 años y casi se había dado por vencido. Me reuní con 4 de ellos en persona en marzo en un restaurante a medio camino entre todos nosotros. Les diré algo que no esperaba. Al entrar, estaba preparada para el dolor. En cambio, por primera vez en mi vida adulta, me senté en una mesa donde nadie llevaba la cuenta. Se reían de las mismas cosas. Terminaban las frases del otro. Ryan hacía exactamente lo que yo hago con las manos cuando estoy nerviosa. Y cuando les dije con cuidado que creía saber quién era el donante, que él me había criado, nadie me miró como si fuera un problema que manejar. Dawn simplemente se acercó a la mesa, me tomó la muñeca y dijo, Dios, te mantuvo y te trató así. Nadie lo había dicho tan claramente. Ella lo dijo en 10 segundos. Deshizo algo en mí que 34 años de las miradas cuidadosas de mi madre nunca habían hecho. Había pasado toda mi vida creyendo que yo era la defectuosa. La hija que no podía ganarse el amor que a todos los demás les resultaba fácil. Y aquí había 30 personas con mi mandíbula, mis manos y mis ojos diciéndome que el problema nunca había sido mío. Eso fue lo que llevé a la segunda mitad de todo esto, no la rabia. Eso vino después. Lo que saqué de ese restaurante fue el primer aliento limpio que había tomado en años. Pero había una sombra en él, y Samantha fue quien la nombró. Con un café que se seguía enfriando, me deslizó una carpeta por la mesa. No eran pruebas, no eran recibos, era una carta médica redactada por 2 médicos de nuestro grupo. Algunos de los hermanos, dijo, estaban apareciendo con la misma afección cardíaca. Una cardiomiopatía hereditaria, del tipo que es silenciosa y puede afectar a un adulto sano en sus 30 o 40 años. 3 de nosotros ya habíamos sido diagnosticados. 2 más tenían un padre que murió joven de un problema cardíaco que nadie pudo explicar. Viene del lado del donante, dijo Samantha. De tu padre, y cada uno de nosotros necesita ser examinado, incluidos los hijos que él crió, incluida tú, incluida tu hermana. Miré esa carta durante mucho, mucho tiempo. Una sola página, 2 firmas de médicos, una lista de nombres que crecía cada mes. Esa carta fue el momento en que esto dejó de tratarse de quien era digno y comenzó a tratarse de quien iba a vivir. Mi padre había pasado toda mi infancia burlándose de que los Kessler están bien hechos. Los Kessler no se enferman. Desestimando a todos los médicos, negándose a todas las pruebas. Había usado la palabra salud como un arma toda mi vida. Prueba de su sangre superior. Y la verdad era que su sangre llevaba algo que podía matar a sus propios hijos. 30 de ellos ni siquiera sabían su nombre para ser advertidos. Guardé la carta en mi bolso. Conduje a casa. Y en algún lugar de la autopista, entendí que ya no era solo una mujer con un extraño resultado de ADN. Era una de las pocas personas vivas que sabía que un hombre necesitaba ser informado de una verdad que podía salvar vidas. Un hombre que ni una sola vez en toda mi vida había pensado que yo valiera la pena de contarle algo. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz. La pregunta era si yo estaría en la habitación cuando lo hiciera. Luego, en la última semana de marzo, la afección cardíaca dejó de ser una línea en una página y se convirtió en un nombre. Su nombre era Nancy. Ella era una de nosotros. 35 años, maestra de escuela en Missouri, otra de las hijas dispersas de mi padre. Había estado en el hilo del grupo durante meses, silenciosa en su mayoría, pero publicaba las fotos de béisbol de sus gemelos todos los sábados como un reloj. Había encontrado a sus hermanas extrañas tarde en la vida, y una vez había escrito que nos hacía sentir por primera vez que venía de algún lugar. Un miércoles, se levantó de su escritorio entre clases y se desplomó. Se había ido antes de que la ambulancia llegara a la escuela. La misma cardiomiopatía de la que Samantha nos había advertido, silenciosa, hereditaria, del tipo que permanece silenciosa en una familia hasta que derriba a un adulto sano en sus 30 o 40. A Nancy nunca se le había dicho que buscara.
A ninguno de nosotros. Murió sin saber el nombre de lo que la mató ni el nombre del hombre de quien vino. El hilo quedó en silencio durante 2 días. Luego se llenó de sus fotos de béisbol una y otra vez. Decenas de personas publicando las mismas fotos de 2 niños que ahora tenían un reloj genético haciendo tic-tac en ellos y una madre bajo tierra. Me senté en el suelo de mi cocina y lloré por una mujer que nunca había conocido. Y esa noche dejé de poder pensar en todo esto como una historia. Ya no era un escándalo sobre la mentira de un hombre rico. Era un número de víctimas. Eran 2 niños pequeños en Missouri que necesitaban ser examinados antes de cumplir los 40 y docenas de adultos que cada uno llevaba una moneda al aire en el pecho y un padre en algún lugar puliendo una camioneta que tenía la respuesta a todo y ni siquiera sabía la pregunta. Esa fue la semana en que el señor Miller cambió la forma en que hablaba. Antes de Nancy, el caso había sido sobre la rendición de cuentas. La clínica, el fraude, el dinero. Después de Nancy, Miller comenzó a usar una palabra diferente, asesoramiento. Asesoramiento médico. Le dijo al grupo que una advertencia como esta no podía ser enviada por correo e ignorada. No podía quedarse en la cola de un abogado durante 1 año. Tenía que ser entregada a cada padre identificado y, a través de ellos, a cada hijo que habían criado, en persona, documentado, imposible de desechar como correo basura o la historia de una hija celosa. Entendí, al escucharlo, que el día llegaría en que un hombre de traje llamaría a la puerta de mi padre, quisiera yo o no. No por venganza, por los gemelos de Nancy, por el corazón de Chloe, por los que aún no habíamos encontrado. Simplemente no sabía ese marzo que estaría sentada en la mesa cuando él lo hiciera. Una vez que sabes que un hombre mintió sobre lo más grande, empiezas a tirar de las más pequeñas. Y el dinero nunca había tenido mucho sentido. Había crecido con la historia de 1991, el chico sin dinero, el movimiento inteligente, la fortuna que siguió. Pero nunca lo había escuchado nombrar el movimiento. Si le preguntabas en qué había invertido, la respuesta cambiaba. Algunos años era una parte de un negocio. Otros años era el mercado cuando el mercado recompensaba las agallas. Un día de acción de gracias, borracho de su propia leyenda, les dijo a mis primos que había apostado por sí mismo. Todos asintieron como si eso significara algo. Nadie preguntó cómo un joven de 23 años con 2 trabajos a tiempo parcial obtuvo el dinero para apostar. Siempre había asumido que simplemente no entendía de finanzas. Ahora lo entendía perfectamente. Nunca hubo una inversión. Había habido una clínica y había habido un hombre dispuesto a vender. El grupo de Samantha entonces ya no era solo una hoja de cálculo. Éramos 61. Y teníamos un abogado. Su nombre era el señor Miller. Everett Miller, un abogado de Columbus de voz suave que había asumido el caso contra el fundador de la clínica. El doctor Fry había muerto hacía 2 años, pero su patrimonio no, y tampoco las aseguradoras, y tampoco la corporación que compró los activos de Bridgewater y sus responsabilidades junto con ellos. Miller estaba construyendo una demanda colectiva, y a través del proceso de descubrimiento, cajas de los viejos registros de la clínica habían comenzado a salir a la luz. Una tarde de abril, Miller envió a nuestro grupo un lote de divulgaciones financieras. Cosas secas, libros de contabilidad, registros de transferencias, un calendario de pagos de mediados de los 90. La mayoría de nosotros lo hojeamos. Samantha no lo hizo. Samantha me llamó esa noche con esa voz de enfermera plana y cuidadosa, tensa como un alambre. Hay una partida que necesitas ver, dijo. En 1996, cuando comenzaron a surgir las primeras quejas sobre Bridgewater, el Dr. Fry había hecho algo silencioso y feo. Había pagado a sus donantes más utilizados, el puñado de hombres cuyas muestras había estirado a través de docenas de familias para firmar acuerdos de confidencialidad y desaparecer. Dinero para callar. El libro de contabilidad los enumeraba por código de donante, no por nombre. Pero 3 de esos códigos ya habían sido coincidentes con hermanos reales a través de la demanda. Y un código que pagó una suma global en la primavera de 1996 se remontó a través de los papeles de 2 de mis medios hermanos al mismo donante que me había engendrado. La cantidad era casi exactamente lo que mi padre había usado ese mismo año para pagar la casa en Larkspur Lane. Me senté en el suelo de mi cocina de nuevo.
Pasé mucho tiempo pensando en ese suelo esos meses y sostuve mi teléfono y miré una línea escaneada del libro mayor de 1996. Una fila de números. Ese fue el día de suerte. Esa fue la fortuna. Ese fue el dinero que compró la escuela privada de Chloe y su ballet, finalmente, un auto nuevo con un lazo. Todo el reino de mi padre, el trono desde el que predicaba, se había construido con el dinero que una clínica le pagó para que guardara silencio sobre los hijos que había dispersado y abandonado. Todo lo que había ganado, lo había ganado vendiendo lo único que juraba que lo hacía mejor que yo. Podría haber llevado ese libro mayor a la familia esa noche. Quiero que sepan que lo pensé, conducir hasta allí, ponerlo sobre la mesa de la cocina, ver cómo el sermón se desmoronaba, pero no estoy hecha para la emboscada, y sabía cómo iría. En mi familia, el mensajero es el criminal. Habrían encontrado la manera de convertir el libro mayor en mi crimen. Así que hice lo que había aprendido como enfermera, lo que haces cuando las noticias son malas y la familia no está lista. Fui a la única persona que quizás ya sabía. Fui a mi madre. Lo hice con cuidado. Elegí una tarde tranquila, solo nosotras dos, desgranando judías verdes en su mostrador como si fuera un domingo cualquiera. Mantuve la voz baja. Dije, mamá, ¿puedo preguntarte algo extraño? Antes de que yo naciera, cuando tú y papá estaban sin dinero, ¿hizo él algo por dinero, como un estudio médico o donar algo? Las manos de mi madre se detuvieron. No se quedó sin aliento. No dejó caer nada. Simplemente se quedó completamente inmóvil, como yo me quedo inmóvil, como finalmente había aprendido que lo había heredado de alguien. Durante 3 segundos completos, no respiró. Luego dejó las judías, cerró el grifo y me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro en 34 años. ¿Miedo? ¿De dónde viene esto?, dijo. No era una pregunta. Era una puerta que se cerraba de golpe. Simplemente me preguntaba. Brenna. Se acercó. Lo suficiente como para que pudiera ver el polvo asentado en las líneas alrededor de su boca. Su voz bajó a casi nada. Lo que sea que creas que encontraste, déjalo. ¿Me oyes? Déjalo y nunca lo traigas a esta casa de nuevo. Y ahí estaba. Toda mi vida había esperado que mi madre finalmente se pusiera de mi lado contra él. En cambio, en una frase susurrada, me dijo exactamente de qué lado había estado todo el tiempo. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Lo había sabido cuando lo vio contar la historia de 1991 a una mesa llena de parientes confiados. Lo había sabido cada vez que me llamaba inútil en el mismo aliento en que se jactaba de su sangre. Mi madre había pasado 30 años vigilando la mentira porque la mentira había pagado toda su vida. Y estaba dispuesta a quemarme para mantenerla en pie un año más. Pueden estar enfermos, mamá, dije en voz baja. ¿Sus hijos? Hay un problema cardíaco. La gente necesita saberlo. No hay nada que contar, dijo. Y si inventas esto, si arrastras su nombre por el barro, ya no tendrás familia. ¿Te lo prometo? Conduje a casa esa noche con las manos firmes en el volante y algo frío y claro instalándose en mi pecho. Aquí es donde tengo que detenerme y preguntarles, porque esta es la encrucijada exacta en la que me encontraba. Ahora sabía 3 cosas que nadie en esa mesa sabía. Lo que realmente era mi padre, de dónde venía realmente el dinero, y que sus propios hijos estaban caminando con una afección cardíaca que podía matarlos sin previo aviso. Podría forzar que saliera a la luz y ser expulsada por ello. O podría permanecer en silencio y dejar que llegara por sí solo cuando llegara. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Advertirle o dejar que lo encontrara? Díganme su respuesta honesta antes de que les cuente la mía. Porque la elección que hice me sorprendió incluso a mí. Esto es lo que elegí. Elegí no ser como él. Podría haber llevado un libro de contabilidad, tirarlo sobre la mesa y hacer volar su reino por los aires frente a los parientes. Una parte de mí lo quería tanto que me asustaba. Pero había visto a mi padre ganar toda su vida tendiendo emboscadas a la gente, haciendo un espectáculo de alguien más débil. Y sabía, como conoces tu propio reflejo, que si detonaba la verdad para herirlo, finalmente me habría convertido en lo que él crió.
No le iba a dar eso. La verdad venía por sí sola. Las notificaciones del señor Miller estaban siendo redactadas. No tenía que encender la mecha. Solo tenía que dejar de protegerlo del fuego. Pero había una cosa que no podía dejar pasar. Y no era venganza. Era Chloe. Mi hermana es muchas cosas que no me gustan. Es mimada. Es cruel cuando le conviene. Y pasó toda su vida felizmente de pie sobre mi espalda para obtener la aprobación de mi padre. Pero también es su hija querida, igual que yo. Lo que significaba que lo que se escondiera en su sangre también podría esconderse en la suya. Y ella no lo sabía y nadie se lo iba a decir porque las únicas personas que lo sabían eran un abogado, una enfermera a 90 millas de distancia y yo. Así que me hice el examen primero. Me senté en el consultorio de un cardiólogo en Millbrook y un técnico más joven que yo me hizo una imagen del corazón, y esperé 2 semanas y volví limpia. Sin signos de cardiomiopatía. Todavía no, dijo el médico, porque un gen como este puede aparecer más tarde, así que seguiría revisándome. Suficientemente limpia por ahora. Alivio y dolor me golpearon al mismo tiempo porque mi escaneo limpio no significaba nada sobre Chloe. Luego intenté sentar a mi hermana en una silla. No le dije la verdad. No estaba preparada, y de todos modos no me habría creído. Le conté una versión. Que había descubierto que el lado de nuestro padre tenía una afección cardíaca oculta, que era grave, que necesitaba una simple exploración. La invité a almorzar para hacerlo. Pasó los primeros 20 minutos hablando del viaje que papá le estaba financiando a cabo. Cuando finalmente solté las palabras, me miró por encima de su ensalada como si le hubiera pedido que donara un riñón. ¿Una exploración cardíaca? ¿Por qué? Dijo. Porque es hereditario en la familia de papá. Es genético. Por favor, Chloe. Ella realmente se rió. Papá es el hombre más sano del mundo. Nunca ha estado enfermo ni un día. Eso no es lo mismo que... Siempre haces esto. Dejó su tenedor y por un segundo se pareció exactamente a él. Siempre necesitas que algo ande mal en esta familia. No puedes simplemente dejarnos ser felices. Mantuve mi voz nivelada. 15 años de sostener las manos de padres asustados me enseñaron cómo. No te pido que seas infeliz, dije. Te pido que te hagas una prueba. Lleva 1 hora. Le preguntaré a papá, dijo. Él sabrá si es real. Y esa fue la trampa que se cerraba porque, por supuesto, fue directamente a él. Me enteré 2 días después cuando mi padre me llamó por primera vez en meses. Estaba en el piso de pediatría cuando mi teléfono se iluminó con su nombre y me metí en la sala de medicamentos para atenderla y ya supe desde la primera sílaba que Chloe le había contado todo. ¿Qué diablos le estás diciendo a tu hermana? Dijo. No hubo hola. Solo esa voz baja, plana y peligrosa que había pasado la infancia aprendiendo a leer. Que debería hacerse un examen cardíaco. Eso es todo. Estás diciendo que esta familia está enferma. Mordió la palabra. ¿Sabes lo que es eso? Eso es celos. Eso es que necesitas importar, inventando alguna enfermedad para que todos te miren por una vez. Ahí estaba, la jugada que había hecho toda mi vida. No podía ganar el hecho, así que cambió el tema a mi carácter. Yo estaba celosa. Yo era inestable. Necesitaba atención. No importaba la verdad. La verdad nunca había importado en esta familia. Solo importaba la historia, y él era el dueño de la historia. Hay una condición real, papá, dije. Soy enfermera. He visto los papeles. ¿Has visto los papeles? Se rió, y fue feo. Nunca has visto un día de trabajo real en tu vida. Alquilas un apartamento y juegas con los bebés de otras personas y crees que eso te hace alguien. Déjame decirte lo que eres, Brenna. No has ganado nada. Nunca lo haces. Y ahora estás tratando de envenenar a tu hermana contra el hombre que te dio todo. El hombre que me dio todo. No tenía idea, parado en la habitación en la que estuviera parado, de lo graciosa y horrible que era esa frase. No me dio todo.
Le dio a un 1% de sus hijos un hogar y tiró el resto por dinero. Y todavía creía que le debía mi gratitud. No estoy envenenando a nadie, dije en voz baja. Estoy tratando de mantenerla viva. Aléjate de tu hermana, dijo. Aléjate de todos nosotros hasta que puedas ser normal. No eres bienvenida en mi casa esparciendo esto. Colgó. Me quedé en la sala de medicamentos con el contenedor de objetos punzantes y los gabinetes cerrados y el zumbido de la máquina de hielo. Y entendí que acababa de ser expulsada, no con una maleta esta vez, sino con una llamada telefónica. Y entendí algo más, algo que me dio estabilidad en lugar de romperme. Me dijo que me alejara de su casa, pero la notificación ya estaba en camino a esa casa, y nada de lo que me dijo podía detener lo que se avecinaba por su propio camino de entrada. Para mayo, éramos 79. Ese número dejó de ser un shock y se convirtió en una espera. 79 personas con mi mandíbula y mis manos. Y cada semana el sitio arrojaba otra. Una mujer en Oregón, un par de gemelos en Georgia, un joven de 19 años que se había hecho la prueba como regalo de cumpleaños y descubrió que toda su historia de origen era una mentira. Cada nueva coincidencia era la tarde derrumbada de alguien. Yo lo había vivido. Conocía la forma exacta de ese suelo que se acercaba para encontrarte. Ya éramos una familia entonces, de esa manera extraña. Un hilo de grupo que nunca se quedaba en silencio. La gente publicaba las fotos de la escuela de sus hijos y los resultados de sus exámenes en la misma hora. Y debajo de todo esto, corría una corriente de desacuerdo sobre lo que realmente queríamos del hombre que estaba en el centro de nosotros. Algunos querían dinero, y lo entendí porque algunos de ellos habían crecido pobres mientras mi padre pagaba una casa con el mismo silencio de la clínica. Algunos querían que la demanda quemara todo. Samantha, tan firme como siempre, quería que la advertencia de salud fuera entregada y documentada. Para que ninguno de nosotros cayera muerto a los 40 sin saber por qué. Y luego estaba Caleb. Caleb no quería dinero. Había estado buscando durante 11 años, y todo lo que quería era estar en una habitación con el hombre una vez y decir, existo. Se había montado todo en su cabeza como se hace. Pensó que tal vez el donante no sabía nada de ellos. Pensó que tal vez si el hombre simplemente entendía, querría conocer a sus hijos. Nunca tuve el valor de contarle a Caleb lo que sabía. Que el hombre con el que soñaba había criado a 2 de nosotros y había llamado a uno de ellos inútil en la cena. Ese título de padre nunca se lo había ganado este hombre en ninguna habitación. Una noche, Caleb envió un mensaje al grupo. Si nadie más lo hará, yo simplemente iré a tocar a su puerta. Encontré la ciudad. Encontré la calle. Se me encogió el estómago porque conocía la ciudad y conocía la calle. Era la mía. Samantha lo tranquilizó. Así no, escribió. Deja que Everett lo haga bien. Un golpe en la puerta podría arruinar el caso, y podría arruinar a una familia que aún no tiene idea. Se refería a la mía. Ella me protegía a mí y a Caleb e incluso a Chloe de una colisión para la que ninguno de ellos estaba preparado. Caleb retrocedió, pero me quedé despierta después porque había sentido el futuro acercarse. Tarde o temprano, alguien iba a subir por ese camino de entrada. Las únicas preguntas que quedaban eran quién y cuándo y si yo estaría allí cuando sucediera. En algún momento, Chloe finalmente se hizo el escaneo. No porque yo la convenciera, sino porque Samantha, de todas las personas, lo hizo. Le conté a Samantha sobre mi hermana, el peligro, el muro de negación. Y Samantha le escribió en silencio un mensaje. De enfermera extraña. Sin acusaciones. Solo, estoy en un estudio sobre una afección cardíaca hereditaria y tu hermana mencionó que podrías calificar. Es gratis. Lleva 1 hora. Encontró a personas antes de que las encontrara a ellas, si entiendes lo que quiero decir. Esa fue la diferencia entre Samantha y yo. Yo me acerqué a Chloe como su hermana, así que ella escuchó una pelea. Samantha se acercó a ella como una extraña con un portapapeles, así que ella escuchó un favor. Chloe reservó el escaneo al día siguiente. Debí haberme sentido aliviada. En cambio, pasé toda la semana esperando los resultados con un nudo en el estómago porque ya sabía lo incierto que era esto. 50/50 para cada hijo que mantuvo. Yo había salido limpia.
Eso solo me hacía tener más miedo por ella. La llamada llegó un jueves. Era Chloe, y esta vez no se reía. Encontraron algo, dijo. Su voz era pequeña de una manera que no había oído desde que éramos niñas. En mi corazón. ¿Quieren más pruebas? Dijeron que es. Usaron la palabra que usaste. Genético. Por un segundo, de pie en mi cocina, no sentí nada más que el puro miedo animal de una hermana mayor. No vindicación, miedo. Está bien, dije. Está bien, esto es bueno, Chloe. Lo detectamos. Detectado temprano. Esto es manejable. Te ayudaré. Conozco a estos médicos. ¿De dónde vino? Susurró. Mamá y papá están bien. Papá dice que estamos bien hechos. ¿De dónde vino, Brenna? Y ahí estaba. La puerta por la que había estado afuera durante 6 meses, abriéndose sola. Mi hermana, asustada, haciéndome la pregunta exacta cuya respuesta terminaría con nuestra familia. Podría haberle dicho todo en ese momento por teléfono. Pero oí la voz de mi madre de fondo al otro lado de la línea de Chloe. ¿Quién es? ¿Es tu hermana? Dame el teléfono. Y la línea se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Conduje hasta Larks Lane esa noche. Sé que me habían dicho que me mantuviera alejada. Fui de todos modos porque una hermana asustada con un corazón con bandera roja supera el destierro de un padre cada vez. Mi madre abrió la puerta antes de que llegara al porche. Salió y la cerró tras ella. ¿Cómo se hace cuando no quieres que los vecinos escuchen? Necesitas irte, dijo. Chloe lo tiene. Mamá, la condición cardíaca. Es real. Necesito que se lo tome en serio. Ya está viendo al médico, uno de verdad. No necesitamos tus estudios y tu internet. A través de la ventana detrás de ella, pude ver a mi padre en su silla, sin levantarse, viendo la televisión como si yo fuera una vendedora ambulante. Y en la pared del pasillo a su lado, captando la luz de la lámpara, estaba esa foto enmarcada, de 23 años, bolso de lona, sonriendo frente al edificio de ladrillo, el día más orgulloso de su vida. La miré por encima del hombro de mi madre, y sentí toda la podrida arquitectura de esa casa presionándome. ¿Incluso te escuchas a ti misma? Dije en voz baja. Estás de pie en tu porche defendiendo una mentira sobre de dónde viene una enfermedad. La enfermedad de tu hija. La puerta se abrió. Mi padre la llenó. No gritó. Nunca gritaba al principio. Me miró como se mira una mancha. Fuera de mi propiedad, dijo. Has molestado a tu hermana. Has molestado a tu madre. ¿Y para qué? ¿Para que seas el centro de algo? Para que Chloe no muera a los 40 como tus. Me detuve. Casi lo dije, como tus otros hijos. Las palabras estaban ahí. Las tragué porque me había prometido a mí misma que no sería la emboscada. No aquí. No para herir. Él interpretó el tropiezo como debilidad. Siempre lo hacía. ¿Cómo qué? Dijo, saliendo al porche, usando su tamaño como lo había usado toda mi vida. No tienes un argumento. Tienes un rencor. Lo has tenido desde que eras una niña. Porque tu hermana era fácil de amar y tú eras trabajo. Lo dijo de forma plana, factual, delante de mi madre y ella no parpadeó. ¿Quieres saber la diferencia entre tú y Chloe? Ella está agradecida. Nunca has estado agradecida por nada en tu vida. No has ganado nada, Brenna. Nunca lo haces. La tercera vez que oía esa frase en mi vida adulta. Una vez en la mesa, otra vez por teléfono, y ahora en un porche con la luz del porche zumbando y las polillas golpeando el cristal. Cada vez se suponía que debía acabar conmigo. Y cada vez ahora, todo lo que podía oír debajo era la verdad que él no sabía que yo tenía. Que el hombre que me llamaba inútil había ganado toda su fortuna vendiendo hijos a los que nunca alimentó. No lo dije. Lo miré y por primera vez en mi vida, no le tuve miedo. Y creo que él lo sintió porque algo parpadeó detrás de sus ojos. Confusión.
Estaba acostumbrado a que esa frase me derribara. No lo hizo, y él no entendía por qué. Consíguele el seguimiento de cardiología, dije. Eso es todo lo que vine a decir. El resto te encontrará por sí solo. ¿Es eso una amenaza? Dijo mi madre bruscamente. No, dije, es una misericordia. Es más advertencia de la que cualquiera de ustedes les dio al resto. No sé por qué dije esa última parte. Se me escapó. Lo más cerca que estuve de la verdad completa. La cara de mi madre se puso blanca porque ella era la única otra persona en ese porche que sabía lo que significaba el resto. Mi padre simplemente parecía molesto porque todavía, Dios lo ayude, no tenía idea de lo que su propia hija había pasado 6 meses aprendiendo. Conduje a casa. Detrás de mí, en esa casa, mi madre pasaría la noche haciendo control de daños, y yo sabía exactamente la forma que tomaría. Por la mañana, la historia ya se estaría moviendo entre los parientes. Brenna no está bien. Brenna está diciendo cosas locas. Brenna está celosa del diagnóstico de su hermana, si pueden creerlo. Mi padre sería el anfitrión del 4 de julio como cada año, y yo sería la historia de advertencia contada en la cocina. Lo que no sabía esa noche, volviendo a casa, era que la invitación a esa cena aún llegaría y que mi padre tenía una razón muy específica para quererme allí. La invitación llegó, de todas las personas, de Chloe. Me llamó 2 semanas antes del 4 de julio. Su voz tenía esa cualidad cuidadosa y ensayada que reconocía de toda una vida de entrenamiento de mi madre. Papá quiere que todos estén en casa para el 4 de julio, dijo. Dice que quiere hacer las paces. Me dijo que te dijera específicamente que eres bienvenida. Yo sabía que esa palabra bienvenida era un disfraz. Mi padre no hacía las paces. Hacía ejemplos. Si me quería allí, frente a toda la familia extendida, era porque había diseñado una escena en la que yo perdía. Podía sentir la forma sin saber los detalles. ¿Cómo está tu corazón? Dije, porque eso era lo único que realmente me importaba. Oh, bien, en realidad. Su voz se animó, y algo en mí se hundió. Papá me encontró a este especialista en Columbus, realmente un tipo excelente. Dice que lo que señalaron está muy exagerado. Dice que la gente de tu estudio solo estaba tratando de asustarnos para una demanda. Una pausa. Realmente ha sido increíble al respecto, Brenna. Lo sabrías si estuvieras por aquí. Y ahí estaba el suelo subiendo para encontrarme. Mi padre no solo había rechazado la verdad. Se había tragado el diagnóstico de mi hermana por completo y lo había convertido en otro capítulo de su propia leyenda. Ahora era el héroe que había salvado a Chloe de su hermana histérica y de los abogados codiciosos. La única cosa real que yo había hecho, atrapar a un asesino en su sangre antes de que la atrapara a ella, él se había atribuido el crédito e invertido su significado. Y Chloe, asustada, 11 años menor y desesperada por que le dijeran que todo estaba bien, le creyó. Por supuesto que sí. Él era muy bueno. Y que te digan, estás bien, es lo más fácil del mundo de creer. Me senté en la oscuridad de mi apartamento después de esa llamada y me sentí más sola que en todo el calvario. No iba a funcionar. Esa era la verdad que me permití sentir. El hombre era intocable. Tenía el dinero, la lealtad, la historia, y ahora incluso el diagnóstico se doblegaba a su gloria. 79 de nosotros, una demanda, una condición cardíaca, un libro mayor, y él iba a salir ileso de todo ello y morir como una leyenda. Y yo iba a pasar el resto de mi vida como la hija que no estaba bien. De hecho, busqué la opción de irme. Seré honesta al respecto. Pensé, córtalos a todos. Quédate con Samantha y Caleb y los verdaderos y nunca mires atrás. Paz, si puedes pagar el precio de nunca ser creída. Tenía el dedo sobre esa puerta. Y luego llamó el señor Miller. Era un martes por la tarde, y su voz era la misma voz suave y cuidadosa de siempre, pero había algo debajo. Quería que lo supieras de mí primero, dijo. La advertencia de salud cambió nuestro calendario. No podemos quedarnos con una condición que ya se ha cobrado vidas. El tribunal nos autorizó a notificar formalmente a los padres biológicos identificados en persona con la advertencia médica adjunta.
Tu padre está en esa lista. La notificación está programada para esta semana. Me quedé muy quieta en mi cocina. ¿Esta semana? Repetí. Se encuentra más regularmente en su domicilio durante el feriado, dijo Miller. Nuestro proceso está programado para entonces. Brenna, no te estoy diciendo que estés allí. Te lo estoy diciendo para que no te tomen por sorpresa. Has cargado con esto sola durante demasiado tiempo. Pase lo que pase, ya no tienes que ser la única en llevarlo. Le di las gracias y colgué y me quedé allí mientras todo se reorganizaba en mi cabeza. No había encendido la cerilla. Me había prometido que no lo haría, y no lo había hecho. La verdad venía por ese camino de entrada con sus propias piernas legales. En el único día del año en que mi padre estaría a la cabeza de una mesa llena representando su leyenda para 15 parientes. Yo no lo organicé, pero podía estar en la habitación. No para detonarlo, para dejar de esconderme de él, para estar junto a Chloe cuando todo su mundo se desmoronara porque alguien con una mano firme debería estarlo. Y Dios sabía que no serían nuestros padres. Para finalmente dejar caer una verdad que había llevado sola durante 8 meses y dejar que se pusiera de pie por sí misma. Así que cuando mi hermana me preguntó si vendría el 4 de julio, dije que sí. Compré un pastel. Me puse un vestido azul. Conduje los 40 minutos hasta Larkslane con las manos firmes en el volante. Y entré en la casa de mi padre sabiendo exactamente a qué hora llegaría un hombre de traje a la puerta y sabiendo que yo era la única persona bajo ese techo que lo sabía. El auto nuevo ya estaba en el camino de entrada cuando llegué. Estaba en la parte superior del camino de entrada con un gran lazo rojo pegado al capó, brillante, angulado para que lo vieras en el segundo en que entrabas. Mi padre nunca hacía una amabilidad en silencio. Si le estaba dando un auto a Chloe, toda la calle sabría la forma de su generosidad antes de que se sirviera la cena. Aparqué en la carretera detrás de la minivan de mi primo y llevé mi pastel por el camino de entrada, pasando por ese lazo. A través de las ventanas delanteras, pude ver que la casa ya estaba llena. Banderas en las jardineras, parientes con vasos de plástico rojos, mi padre moviéndose entre ellos como un hombre trabajando en una habitación que poseía, lo cual hacía. La había comprado en 1996 con dinero que ahora entendía hasta el último dígito. Mi madre me recibió en la puerta. Miró el pastel como si pudiera ser un arma. «Estás aquí», dijo. «Estoy aquí». «Entonces compórtate», dijo en voz baja y se hizo a un lado para dejarme entrar. Quiero describir lo que es entrar en una habitación a la que se le ha contado una historia sobre ti antes de que llegues. 15 caras se giraron y 15 caras hicieron el pequeño ajuste. El endurecimiento, la lástima, el aquí está ella. Mi tía Debbie me dio un abrazo que era más que nada un palmoteo. Mi tío Harry, el hermano de mi padre, no se levantó. El adolescente de alguien susurró algo y fue silenciado. Me habían precargado en todos ellos como la hija triste y celosa que había asustado a su hermana con enfermedades inventadas, y ellos habían aceptado el archivo sin abrirlo. Saludé a todos. Puse mi pastel en la mesa de postres. Encontré a Chloe en la cocina, y ella me abrazó rápida y nerviosa, y sentí su clavícula contra la mía, y pensé sin querer en el músculo detrás de ella, y en lo que se escondía en él. «¿Te ves bien?», le dije, y lo decía en serio, y me asustaba. «Papá está de tan buen humor», dijo ella, como una advertencia y una oración a la vez. Lo estaba. Estaba dominando la conversación junto a la chimenea, contando la historia de 1991 a un sobrino que no la había oído suficientes veces como para estar insensible a ella. Me quedé en la puerta de la cocina y vi a mi padre contar a una habitación llena de gente que lo amaba, que lo había construido todo de la nada por sí mismo, con agallas. Y los vi a sentir y sentí el reloj en mi pecho. Eran las 6:15. La foto enmarcada seguía en el pasillo. Pasé junto a ella para ir al baño y me detuve como siempre lo hacía ahora. 23, sonriendo, bolso de lona, el edificio de ladrillo detrás de él. Excepto que ahora podía leerlo todo, incluso las partes que la foto no mostraba. Sabía el nombre de ese edificio. Sabía lo que había vendido dentro. Sabía que la sonrisa en su joven rostro era la sonrisa de un chico sin dinero que acababa de descubrir que podía convertir lo único que más tarde llamaría sagrado en efectivo y que pasaría el resto de su vida fingiendo que el efectivo venía del carácter.
Por un segundo me quedé sola en ese pasillo con los sonidos de la fiesta detrás de mí, y miré a mi padre a los 23 años y no lo odié. Eso me sorprendió. En su mayor parte sentí la enorme y agotadora tristeza de que un hombre pudiera tener 100 oportunidades de amar a los hijos que hizo y elegir, cada vez, la historia sobre el hijo. Luego Chloe me llamó para cenar, y fui y tomé mi asiento. Me habían puesto al final, por supuesto, con los niños, frente al tío Harry. Mi padre se sentó a la cabecera, mi madre a su derecha, Chloe a su izquierda, en el lugar de honor. La mesa era larga y ruidosa y estaba iluminada de oro por el bajo sol de julio que entraba por las ventanas. Alguien dijo, gracias. Mi padre añadió su propia frase al final, como siempre hacía, y gracias por esta familia construida de la manera correcta. Y la mitad de la mesa murmuró, amén. Y yo miré mi plato y mantuve mi rostro inmóvil. La comida circuló. La conversación era ruidosa y fácil. Pan de maíz y fuegos artificiales y el barco de alguien. 2 veces sorprendí a mi madre mirándome por toda la mesa, revisando cómo se mira una sartén que crees que podría hervir. No tenía idea de que el calor no venía de mí. Venía por el camino en un sedán con un traje y una carpeta en el asiento del pasajero. Yo lo sabía y ella no, y por una vez en mi vida, yo tenía la mano más firme. A las 6:50, mi padre golpeó su vaso con su anillo y la mesa se quedó en silencio y él se puso de pie. Antes del postre, dijo sonriendo, tengo una pequeña presentación que hacer. Y yo sabía, como se sabe la caída de una montaña rusa antes de sentirla, que esta era la escena para la que me había invitado a sentarme. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, me habían traído 40 minutos a través del condado para ser su público. Dejé el tenedor antes de que él siquiera comenzara. Simplemente no lo dejé por la razón que él pensaba. Mi padre levantó las llaves del coche para que toda la mesa las viera brillar. La mayoría de ustedes vieron lo que está aparcado en el camino de entrada, dijo, y hubo una oleada de risas porque, por supuesto, lo habían visto. Él se había asegurado de ello. Ahora, yo creo en recompensar a las personas que hacen las cosas bien, que trabajan, que no avergüenzan a esta familia. Lo dejó dicho. Un par de parientes me miraron rápidamente por la mesa. Rápido, y luego se apartaron. Mi Chloe acaba de recibir algunas noticias de salud aterradoras, y las manejó como una Kessler. Sin dramas, sin histerias. Confió en su familia, y recibió la mejor atención del Estado. Puso la mano en su hombro. Así que esto es para la hija que lo hace bien. Arrojó las llaves, no las entregó, las arrojó, un lanzamiento por debajo de la mesa para que todos pudieran verlas trazar un arco. Y Chloe las atrapó contra su pecho y chilló, y la mesa estalló. 15 personas aplaudiendo. Mi tío Harry se puso 2 dedos en la boca y silbó. Mi madre sonrió como si hubiera ganado algo. Me quedé muy quieta, y ahora entendía toda la arquitectura de ello, las noticias de salud que él había retorcido para convertirlas en heroísmo, el cuidado del que se había atribuido el crédito. Y las llaves de un auto comprado con el dinero exacto que una clínica le había pagado para enterrar a 79 niños, entregadas a la única hija que había mantenido y mimado como un trofeo frente a la única hija que había mantenido y despreciado. Había construido todo el tableau para decir una cosa, y no había terminado de decirlo. Se volvió hacia mí. Brenna, dijo, y la mesa se silenció para escucharlo. No voy a fingir. Has tenido un año difícil. Has dicho cosas feas sobre esta familia, sobre la salud de tu propia hermana, y creo que todos aquí saben que vino de un mal lugar. Sacudió la cabeza, lentamente, con tristeza, representando paciencia para su público. Sigo esperando que te ganes tu lugar en esta mesa como ella, y sigo esperando. No has ganado nada, Brenna. Nunca lo haces. Ahí estaba, la 4ª vez. Pero esta vez lo dijo a 15 testigos a la cabecera de su propia mesa con el sol de julio en la cara y la mano aún caliente del hombro de su hija favorita. Y la mesa, mi sangre, mis tías y tíos y primos aplaudieron. Algunos de ellos realmente aplaudieron a un hombre que le decía a su hija que no valía nada. Y Chloe, agarrando sus nuevas llaves, se rió y dijo, quizás el año que viene, Brenna. Y la mesa se rió con ella. Voy a ser honesta con ustedes sobre ese segundo exacto porque fue lo más bajo que llegué en todo el asunto. Sentada allí, vestido azul,
manos en mi regazo, mi propia hermana burlándose de mí con un auto en el puño, y toda mi familia aplaudiendo. Cada certeza que había construido durante 8 meses se tambaleó. Pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Pensé, nadie en esta mesa me creerá nunca sobre nada. Ni el dinero, ni la clínica, ni los 79, ni siquiera lo que hay en el corazón de Chloe que podría detenerlo. Pensé que debería haberme ido y haberme quedado con los buenos y haber dejado que esta gente tuviera su historia. Por un largo segundo, me sentí como la niña en este piso de nuevo, pequeña y merecida. Y casi le creí. Casi. Porque debajo de los aplausos, pude oír algo que mi padre no podía. Pude oír un reloj. No discutí. No lloré. Cogí mi vaso de agua con mano firme y miré al hombre a la cabecera de la mesa y dejé que los aplausos nos cubrieran a ambos y esperé porque me había prometido que no encendería la mecha y no tenía que hacerlo. La verdad tenía su propia cita y ya casi era la hora. Miré el reloj en la chimenea sobre el hombro de mi padre. 7:12. Mi padre se sentó, satisfecho, y cogió la ensalada de patatas y le dijo a mi tío algo sobre que los fuegos artificiales empezarían a las 9. Chloe probó 3 llaves diferentes en el aire como si ya estuviera conduciendo. Mi madre volvió a llenar su vino. La fiesta continuó, cálida, dorada y cruel. 15 personas que pensaron que el único momento dramático de la noche ya había llegado y pasado. 7:13. Dejé mi vaso. Debajo de la mesa, apreté las palmas de las manos contra las rodillas, como hago antes de un pinchazo difícil, antes de tener que ser la persona tranquila en una habitación llena de miedo. 7:14. Sonó el timbre. Cortó limpiamente el ruido, y vi que la mesa no reaccionó al principio. Un timbre en una fiesta de día festivo no es nada, un vecino, una entrega. Mi madre se levantó a medias por costumbre, pero mi padre la hizo sentarse con un gesto. Yo abro, dijo, todavía radiante, todavía rey. Y se limpió la boca, se levantó y caminó hacia el recibidor, pasando por la foto enmarcada de sí mismo a los 23 años para abrir su propia puerta. Oí abrirse la puerta. Oí la voz de un hombre, educado, preguntar si era la residencia Kessler, y luego un extraño con un traje gris planchado entró en el comedor de mi padre, dejó una carpeta gruesa sobre la mesa entre el centro de mesa de la bandera y el pan de maíz. Y miró lentamente a cada cara orgullosa y bien alimentada. Lamento interrumpir su velada, dijo. Mi nombre es Everett Miller. Estoy aquí por una reclamación de paternidad. Abrió la carpeta. Necesito saber cuál de ustedes es el padre biológico. Mi padre se rió. Realmente se rió, aliviado, casi como si fuera una broma. Como si la tensión de mi presencia hubiera necesitado una liberación. Y aquí estaba. Abrió las manos a su público, actuando para la habitación. Luego levantó la mano. Ese sería yo, supongo, dijo, sonriendo. Mantengo a 2 de ellos vivos y todo eso. ¿De qué se trata esto? No debió haberlo hecho. El señor Miller no le devolvió la sonrisa. Esperó a que la risa se apagara y lo hizo porque un extraño que no se ríe de tu broma es algo aterrador. Señor Kessler, no creo que entienda de qué se trata mi visita, dijo. Puso una sola hoja sobre la mesa, dándole la vuelta para que mi padre la viera. No represento a un solo hijo. Represento a un grupo. 79 personas hasta ahora concebidas en una clínica de fertilidad en Columbus llamada Bridgewater entre 1991 y 1996. Comparten un padre biológico. El ADN lo confirma. Nuestros registros lo confirman. Golpeó la página. ¿Es usted? La palabra Bridgewater golpeó la habitación como un plato caído. La mayoría de la mesa no la conocía. Mi madre sí. La vi buscar el borde de la mesa. La sonrisa de mi padre se agrió en algo más feo. Eso es una mentira. No sé qué es esto, pero sus ojos se dirigieron a mí por la longitud de su propia mesa y aterrizaron como un puño. Es ella. Es mi hija. Ha estado contando historias enfermas todo el año. ¿Ella te metió en esto? Nadie me metió en nada, señor, dijo Miller, impasible.
Nunca he hablado con su hija sobre esta noche, lo cual era cierto. Él no lo había hecho. La reclamación existe esté ella en la habitación o no. Es una estafa, dijo mi padre ahora más fuerte, dirigiéndose a la mesa, buscando el terreno en el que siempre se apoyaba. Algunos estafadores extorsionan a las familias con ADN falso. Todo el mundo ha oído hablar de ello. Harry, diles. Pero Miller ya estaba extendiendo la carpeta, y lo hizo de la misma manera que yo extiendo un plan de tratamiento para una familia que no está preparada. Lenta, claramente, un hecho a la vez, para que no pudiera ser desestimado. Fotografías del edificio Brituater, el propio libro de registro de donantes de la clínica, una impresión del registro, nombre tras nombre, mandíbula tras mandíbula. Pasó una página y había caras y vi a mi tía Debbie inclinarse y luego quedarse muy quieta porque no se necesitaba una prueba de ADN para verlo. Cada uno de esos extraños tenía la cara de mi padre. Tenía mi cara. 79, dijo Debbie débilmente. Hay 79 y subiendo, dijo Miller. ¿Dónde podría incluso? Comenzó mi tío Harry y luego se detuvo porque era lo suficientemente mayor como para recordar. Miró a su hermano Dennis. 1991. Ese edificio. Eso no es. Tampoco pudo terminarlo. Y esa fue la primera grieta en la habitación porque Harry había oído el sermón de 1991 100 veces, igual que yo. Y lo estaba viendo desmoronarse en tiempo real. La inversión afortunada, la jugada inteligente, el joven de 23 años sin dinero que de repente tenía dinero. La cara de Harry hizo los cálculos en voz alta sin decir una palabra, y vi como una vida de admiración por su hermano mayor se le escurría. Basta, dijo mi padre. Ya estaba de pie. Todos fuera de mi casa. Hay un acuerdo en estos registros, señor Kessler, continuó Miller. Tan tranquilo como un hombre que lee un informe meteorológico. 1996. La clínica pagó a varios de sus donantes más utilizados para que firmaran acuerdos de confidencialidad. Usted es uno de ellos. La cantidad está documentada. No dijo el número. No tenía por qué. Mi tío Harry lo dijo en voz baja. La cifra exacta. Porque era la cifra exacta que mi padre siempre había afirmado haber ganado en su inversión. Y Harry lo había ayudado a mudarse a la casa de Larks Lane el año en que apareció el dinero. La mesa lo entendió todo a la vez, la casa, las escuelas, el barco, el auto con el lazo todavía puesto en el camino de entrada. Nada de eso se había ganado. Todo se había pagado en una suma global a un hombre a cambio de su silencio sobre los hijos que había dispersado y que nunca había alimentado. Mi padre estaba de pie a la cabecera de su mesa con la boca moviéndose y sin historia que contar. Nunca en mi vida lo había visto sin una historia. Pero Miller no había terminado, y lo último que tenía que decir era lo único que realmente me había importado. Hay una razón médica por la que estoy aquí en persona, dijo. Y por primera vez, su voz se suavizó porque él también era padre. Lo descubriría más tarde. Algunos de los hermanos tienen una cardiomiopatía hereditaria. Es grave. Ya se ha cobrado la vida de 3 de ellos jóvenes. Procede de la línea del padre biológico. Miró suavemente a su alrededor por la mesa, lo que significa que puede estar presente en cualquier hijo de esa línea, incluidos los hijos que usted crió. Necesitan ser examinados de inmediato. Esta noche no es una demanda. Esta noche es una advertencia. Y toda la sala se volvió lentamente hacia Chloe. Chloe, que todavía sostenía las llaves de su coche nuevo. Chloe, cuyas aterradoras noticias sobre su salud habían sido retorcidas para convertirlas en un trofeo hacía una hora. Chloe, a quien nuestro padre le había dicho que lo que habían detectado en su corazón era exagerado, que la gente de mi estudio solo intentaba asustarla, que ella estaba bien. Vi a mi hermana mirar las llaves en su mano y luego a nuestro padre. Y la vi entender de repente, como el suelo se viene encima. Que el diagnóstico del que le habían enseñado a reírse era real y hereditario. Y que el hombre que le había dicho que estaba bien era el hombre de donde venía. Que él había sabido que había una condición cardíaca en la familia durante una hora y la había usado para comprar aplausos en lugar de un cardiólogo. Papá, dijo ella, solo eso. Su voz se quebró en medio de la palabra.
Él no podía mirarla. Mi padre, que podía mirar a cualquiera a los ojos y mentir, no podía mirar a su hija favorita. Fue la tía Debbie quien hizo la pregunta que lo terminó. Se volvió hacia mi madre, su propia cuñada durante 40 años, y dijo muy en voz baja: Brenda, ¿tú lo sabías? La mesa quedó tan en silencio que pude oír el hielo asentarse en el vaso de alguien. Mi madre abrió la boca y no salió nada. Miró a Debbie y luego a Harry y luego por la mesa hacia mí. Y la vi intentar una negación y encontrar el armario vacío porque no podía decir que no, no a mi cara. No cuando yo era la que había estado en su cocina desgranando judías y le había preguntado claramente. Y ella me había dicho que lo dejara y que nunca lo volviera a traer a su casa. Su silencio se alargó 3 segundos, luego 4, y todos en esa mesa hicieron la aritmética, y la no respuesta de mi madre se convirtió en la confesión más sonora de la habitación. 30 años, dijo Harry, mirando a su hermano y a su cuñada. Ustedes dos se sentaron aquí cada 4 de julio y lo dejaron dar ese discurso. Fue entonces cuando mi padre encontró algo que hacer con su boca. Y lo que encontró fue a mí. Tú, dijo, y se acercó por la mesa señalando, toda la actuación desaparecida, solo la furia debajo. Tú hiciste esto. Tú trajiste esto a mi casa. Has querido quemar a esta familia toda tu vida celosa, y ahora lo has hecho. ¿Estás feliz? Mira lo que has hecho. Estaba temblando. Mi padre, que nunca en mi vida había alzado la voz más allá de ese tono bajo, peligroso y plano, estaba de pie sobre mí, temblando, con saliva en el labio, la cara de un color que nunca había visto. El rey, desmoronándose frente a toda su corte, y noté, como notas el pulso lento en un código, que no le tenía miedo en absoluto. Me puse de pie, no rápido. Simplemente me puse de pie para que no me gritara. Yo no traje nada, papá, dije. Y mantuve mi voz en el registro que uso con padres aterrorizados a las 3 de la madrugada. La voz tranquila, la que llega. Ese hombre vino por su cuenta. Habría venido si yo estuviera en casa en Millbrook. Yo no lo convoqué. Dejé que eso se asimilara. Todo lo que hice fue dejar de mentir por ti. Esa es la única cosa que hice que no me enseñaste. Tú, desagradecida. Me dijiste hace una hora que no había ganado nada. La mesa estaba en silencio sepulcral y no levanté la voz y de alguna manera eso lo empeoró para él. Lo has dicho toda mi vida y tenías razón a medias. Alguien en esta mesa ganó su dinero de la manera fea. La casa, las escuelas, el auto con el lazo. Alguien vendió lo único que juró que lo hacía mejor que yo y luego pasó 35 años predicándonos a los demás sobre cómo ganarnos nuestro lugar. Lo miré. No fui yo, papá. Nunca fui yo. Golpeó su brazo y tiró su propia copa de vino de la mesa. Se hizo añicos en el suelo junto al centro de mesa de la bandera, rojo sobre las tablas, y un par de parientes retrocedieron, y nadie se movió para limpiarlo. Respiraba como si hubiera corrido una milla. Miró a su mesa en busca de su público, en busca de la habitación que siempre había poseído, y encontró a 15 personas que no le devolvieron la mirada. El tío Harry se levantó y cogió su chaqueta. La tía Debbie ya estaba recogiendo su bolso, con la cara pálida. Uno, por ambos lados de esa larga mesa dorada, mis parientes se levantaron, no gritando, no acusando, simplemente marchándose, lo cual era peor. Habían aplaudido por él hacía una hora. Ahora no podían salir de su casa lo suficientemente rápido. Había pasado toda una vida construyendo una audiencia para su leyenda, y yo vi cómo la leyenda y la audiencia salían por la misma puerta al mismo tiempo. Mi padre se hundió en su silla a la cabecera de la mesa vacía frente a los cristales rotos y el pastel sin tocar y la carpeta abierta llena de su propia cara 79 veces. No lloró. No se disculpó. Simplemente siguió diciendo a nadie, fue hace mucho tiempo. Estaba en bancarrota. Fue hace mucho tiempo. Como si el año hiciera desaparecer a los hijos. Como si ser joven hiciera que no contara. No tenía otra historia. Y por primera vez en su vida, nadie estaba escuchando la que tenía. Si han llegado hasta aquí conmigo, quiero pedirles una cosa suave antes de contarles cómo terminó la noche. ¿En algún lugar de su vida, hay una persona que les enseñó que el amor tenía que ganarse?
¿Y alguna vez fueron ustedes a quienes decidieron que se quedaron cortos? Si esto les llegó esta noche, siéntanse con eso por un segundo. No se quedaron cortos. Las cuentas estaban amañadas desde el principio. Ahora, permítanme terminar porque la persona a la que no podía dejar en esa habitación nunca fue mi padre. Fue Chloe. La puerta principal se cerró detrás del último de ellos. Y entonces éramos solo nosotros, los cuatro, y el señor Miller, de pie tranquilamente junto a la pared, y los restos de una cena que nadie terminaría jamás. Chloe lloraba sin sonido, como ambas aprendimos a hacerlo de niñas, para no llamar su atención. Miraba la carpeta sobre la mesa, todas esas caras que eran versiones de las nuestras. Luego miró las llaves en su propia mano, el trofeo, de una hora de antigüedad, brillante, y las dejó sobre la mesa. Simplemente las dejó junto al vino derramado y las empujó una pulgada lejos de sí misma como si se hubieran calentado. Intentaste decirme, me dijo en el almuerzo, me llevaste a ese escaneo. Su voz se quebró. Te llamé celosa. Dije, quizás el año que viene, Brenna, delante de todos. Lo sé, dije. Mi corazón, dijo ella. Es real, ¿verdad? Y él lo supo durante una hora. Lo supo y me dio un coche. Di la vuelta a la mesa y abracé a mi hermana y por primera vez en nuestras vidas adultas, ella me dejó. Y tembló y la abracé como abrazo a los asustados en mi piso. Lo detectamos a tiempo, le dije en el pelo. Lo temprano lo es todo. Te tengo. Sé exactamente a quién llamar. Te tengo. Por encima de su hombro, mi padre habló. ¿Quieres saber por qué? Dijo. No nos miraba a ninguno de los dos. Miraba la foto enmarcada al fondo del pasillo, al joven de 23 años y al bolso de lona. Mi padre me dijo que yo no era nada. Todos los días de mi vida, nada. Nada. Siempre serás nada. Su voz se quebró, y por un segundo, seré honesta, sentí el tirón de ello. El niño pequeño bajo el tirano, la herida que hizo al hombre. Juraría que saldría de ello. Y cuando esa clínica me ofreció dinero por nada, por algo que no me costaba nada, lo tomé y construí todo esto para no volver a ser nada. Por un segundo, casi me ablandé. Luego lo arruinó como siempre hacía. Así que no te atrevas a pararte en mi casa y juzgarme, dijo, y la dulzura se había ido. Y la voz plana y peligrosa había vuelto. Te di una vida. Le di una vida a ella. Esos otros no obtuvieron nada de mí porque no se les debía nada. Eso no es un crimen. Así es como funciona. Señaló la carpeta. Y trajiste abogados a mi casa por eso. Y ahí estaba, todo él en un solo aliento. Se le había dado la razón de su crueldad. Y él la había usado como un permiso. No había aprendido nada. Incluso ahora, acorralado, expuesto, el silencio de su esposa aún resonando, su hija favorita llorando por un diagnóstico que él había enterrado. Incluso ahora, la única persona por la que Dennis Kessler podía sentir pena era Dennis Kessler. Mi madre finalmente habló, no a él, a mí. ¿Qué pasa ahora? Dijo, pequeña, hueca. Había guardado esto durante 30 años. Y ahora que había salido, parecía menos una villana y más lo que era, una mujer asustada que había apostado toda su vida a una mentira y acababa de verla llegar a su fin. Ahora Chloe recibe atención de verdad, dije. Ahora esas 79 personas obtienen la verdad y la advertencia que se les debe. Ahora ustedes dos averigüen quiénes son sin la historia. Cogí mi bolso. Esa parte ya no es mi trabajo. Miller dio un paso adelante, amable, y dejó su tarjeta sobre la mesa junto a las llaves abandonadas. La advertencia médica es la parte urgente, dijo. Todos en esta familia deben ser examinados. Eso no es una demanda. Eso es simplemente mantenerse con vida. Miró a mi padre sin animosidad. El resto lo resolveremos en un tribunal. Mi padre no respondió. Miraba la foto en el pasillo de nuevo, el día más orgulloso de su vida, finalmente viendo el edificio detrás de él por lo que era. De la misma manera que yo lo había hecho 8 meses y toda una vida antes. Metí a Chloe con el cardiólogo adecuado esa semana,
El de verdad en Cleveland, el que ya veían 2 de nuestros hermanos. Lo que habían detectado era temprano. Detectado tan pronto. Es un medicamento y un monitor y una vida. Envejecerá. No habría sabido qué buscar si la hoja de cálculo de un extraño y una demanda no lo hubieran sacado a la luz. Y ella lo sabe ahora. Y lo dice en voz alta, que es más de lo que nuestros padres lograron. Samantha condujo hasta allí y se sentó con ella durante la primera cita. Mi hermana, que había pasado toda su vida siendo la Kessler que hacía las cosas bien, se sentó en una sala de espera y dejó que una enfermera de la UCIN de Cleveland a la que nunca había conocido le tomara la mano. Después, Chloe dijo, ella es más como una hermana que... Y luego se detuvo porque la frase se terminó sola. Los hermanos acogieron a Chloe sin pensarlo 2 veces. Esa es la cosa de ese grupo. Nadie allí lleva la cuenta. Ahora somos 83. Cada mes, otro se despierta a la verdad, y el resto de nosotros ya estamos allí para atraparlos. Caleb nunca recibió su llamada a la puerta. Al final decidió que no la quería. Pasé 11 años queriendo un padre, me dijo. Resulta que quería una familia. Conseguí 82 de ellos en su lugar. Él y Ryan entrenan fútbol juvenil en 2 estados diferentes y se envían los resultados de los partidos de sus equipos todos los viernes por la noche. Esa es una hermandad que mi padre nunca podría haberle dado a nadie. Él no sabía cómo. Solo sabía cómo ser endeudado. Mi padre no está bien, y he hecho las paces con no sentir nada ordenado al respecto. La demanda avanza lentamente. La mayor parte del dinero que compró la casa y el barco y el coche con el lazo irá a las personas a las que vendió para comprarlos, lo cual es una especie de justicia que ni siquiera un tribunal podría diseñar mejor. El pueblo sabe que no queda ninguna versión de la historia de 1991 que contar. Un hombre que construyó todo su ser sobre una leyenda no sobrevive a la muerte de la leyenda. Y no creo que haya intentado construir nada verdadero en su lugar. Todavía dice que fue hace mucho tiempo. Todavía cree que eso es un argumento. Mi madre se mudó con la tía Debbie por un tiempo. Cuando me llamó semanas después, no fue para disculparse. Ella tampoco está hecha para eso. Pero preguntó en voz baja cómo estaba el corazón de Chloe. Nunca antes me había hecho una pregunta real sobre mi vida. Era pequeño. Llegaba 30 años tarde. Pero le dije la verdad porque yo no soy la que miente en esta familia. Y luego colgué y no sentí que le debiera nada más. Y eso también era nuevo. En cuanto a mí, me quedé con los buenos. Ese es el premio final. Ahora voy a Cleveland para las fiestas que antes me aterrorizaban. También hay una mesa larga allí. El comedor de Samantha, ruidoso y dorado a la luz de la tarde. 83 personas con mi mandíbula en mis manos, y ninguna de ellas lleva un registro de quien se ha ganado su asiento. Nadie en esa mesa me ha dicho nunca que yo no era nada. No sabrían cómo. Nunca fue algo real que decir. Solo tuve que caminar 700 millas y hacerme una prueba de ADN para descubrirlo. Mi padre me llamó una vez más al final de ese verano. Casi no contesté, pero he aprendido que las llamadas que rechazas son las que mantienen su poder. Así que contesté, de pie en mi cocina en el mismo suelo donde me había sentado 8 meses antes, leyendo una lista de extraños que compartían mi cara. No dijo hola. Nunca lo hacía. Necesitas cancelar a los abogados, dijo. Esto se va a llevar todo, la casa, todo. Puedes detenerlo. Diles que cometiste un error. Por un segundo, escuché el viejo tirón en ello. El reflejo de arreglar, de calmar, de ganarme mi lugar haciendo que su problema desapareciera. Había pasado 34 años respondiendo a ese tono exacto. Mi mano se apretó en el teléfono. Luego la solté. No puedo detenerlo, papá, dije. Y no lo haría. Ese dinero no es tuyo. Nunca lo fue. Pertenece a la gente a la que vendiste para hacerlo. Son extraños, dijo. Tú eres mi hija. Yo fui tu hija en todos esos días festivos también, dije. Me llamaste, nada, en cada uno de ellos. No puedes recordar que soy tu hija solo cuando necesitas algo de mí. Mantuve mi voz uniforme.
Esa calma de las 3 de la madrugada, ya no estoy enojada. Esa es la parte que no entenderás. Simplemente no te debo la mentira. Ninguno de nosotros la debe. Hazte un examen, papá. Eso es lo único que te pediré. El problema del corazón es real, y no le importa de dónde vino el dinero. Se quedó en silencio. Y luego, porque era quien era, dijo lo que había estado diciendo toda mi vida una última vez, más suave, casi para sí mismo. No has ganado nada, Brenna. Nunca lo haces. Y me reí, no con crueldad, solo con libertad, porque finalmente había perdido por completo sus dientes. Tienes razón, dije. Según tus cálculos, no he ganado nada. Nunca lo haré. Estoy de acuerdo con tus cálculos ahora, papá. Siempre estuvieron rotos. Y me despedí y colgué y me quedé en mi cocina y esperé a sentirme destrozada. No lo hice. Me sentí como una ventana que finalmente se había abierto en una habitación que había estado cerrada toda mi vida. Esto es lo que sé ahora que no sabía el pasado noviembre. Durante 34 años, creí que yo era el defecto en mi propia familia. La hija que no podía ganar lo que a todos los demás les resultaba tan fácil. La que tenía algo mal en secreto. Construí toda mi vida preparándome para ese veredicto. Y la verdad, cuando finalmente subió por el camino de entrada en un traje gris, era mucho más simple y mucho más cruel que no eres suficiente. Nunca fui yo la que no se había ganado su lugar. Fui una de las pocas hijas que ese hombre mantuvo. Su verdadera sangre sentada en su verdadera mesa. Y él me miró y eligió la historia sobre la hija cada vez porque yo era la que podía verlo claramente. La contabilidad nunca fue sobre mi valía. Fue sobre su miedo. En esa casa, la sangre nunca fue la unidad del amor. El control lo fue. Y no puedes ganarte el camino a la cima de un libro de contabilidad que fue manipulado antes de que nacieras. Así que dejé de intentar equilibrarlo. Dejé el tenedor para siempre. El coche con el lazo se vendió con todo lo demás. La foto enmarcada de mi padre a los 23 años fue retirada de la pared del pasillo y no sé dónde fue a parar. Y he decidido que esa es la cantidad justa de atención que hay que darle. En algún lugar de Cleveland, hay una mesa llena de gente que se parece a mí, y ninguno de ellos me ha cobrado nunca por mi asiento. Dejé el tenedor ese 4 de julio porque ya sabía lo que venía. Lo que no sabía, lo que me llevó 83 hermanos y un extraño en la puerta a aprender finalmente, era que la persona a la que mi padre llamaba nada había sido todo el tiempo la única en esa mesa lo suficientemente valiente como para ser algo verdadero. Y eso, resulta, es lo único en esta familia que nadie tuvo que ganarse.